Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook. Estamos como Comunicación Radio WAPS. Apúntele bien. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor de la emisión y no refleja bajo ninguna circunstancia la posición de XEVS Radio WAPS ni de la Universidad Autónoma de Baja California Sur o de alguno de sus integrantes. Muy buenos días, con el gusto de saludar al amplio auditorio, a los radioescuchas y a quienes nos ven también a través de las redes sociales. Para mí es un honor en este momento, en nombre del maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, que es el titular conductor de este programa denominado Democracia y Derechos Políticos, estar aquí en su nombre, en virtud de que él ha tenido una comisión académica fuera de la entidad, de tal manera pues que estamos aquí con esa calidad de estar en nombre del maestro Vergara Monroy por la estación Radio Universidad y en la frecuencia 1180 de AM. Me da mucho gusto en realidad poder decirles y poder comunicarles que se encuentran con nosotros dos destacado y destacada estudiantes de nuestra universidad que hemos tenido el gusto de conocer su trayectoria académica por las aulas y que ahora ambos se encuentran realizando estudios de doctorado en nuestra casa de estudios y que será muy interesante conocer cuál ha sido su experiencia en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje y después también entrar un poco a su tema de tesis de cada uno de ellos, que tiene que ver con el medio ambiente en general, los temas, pero también en uno de los casos con la zona costera. De tal manera que me permito presentarles a Natalia Beatriz González Osorio. Ella es estudiante del doctorado de ciclo del programa Desarrollo Sustentable y Globalización. Y a Keno Allen Amador Cervantes, quien es estudiante de doctorado de otro posgrado, también de calidad, que se conoce como Ciencias Marinas y Costeras. Ambos posgrados, conocidos coloquialmente como de siglo y como CIMACO, son posgrados que se encuentran reconocidos por el padrón de CONACYT, es decir, han sido evaluados por CONACYT y se encuentran dentro de los programas educativos que tienen, digamos, pues un reconocimiento a nivel nacional. Entonces me da mucho gusto estar hoy, lunes 27 de mayo de 2019, en este programa, recibirlos, sean bienvenidos. Muchas gracias. Y pues quisiéramos un poquito primero preguntarles cómo han visto ustedes desde sus inicios aquí en la universidad sus estudios. Hay que decir que ambos son egresados primeramente de la licenciatura en Derecho. Posteriormente también hicieron estudios de maestría dentro de la maestría de siglo, y luego ya Natalia se incorporó al doctorado en el propio posgrado de siglo, y en el caso de Keno se incorporó al posgrado de CIMACO o Ciencias Marinas y Costeras. Entonces, Natalia, decirnos un poco al auditorio, a quienes nos escuchan, muchos de quienes nos escuchan son estudiantes, forman parte de la comunidad universitaria, también de la sociedad en general. Primeramente, pues, ¿cómo fue tu llegada aquí a la institución? Y cómo fue que decidiste, una vez concluida tu carrera, hacer un posgrado. ¿Cuáles serían tus primeros comentarios? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo elegí pues desde un inicio la carrera de licenciatura en Derecho. Es una carrera que me gustó muchísimo desde que empiezan a conocer los estudiantes los planes de estudio, ¿no?, a futuro. Entonces, también me incorporé a esta universidad porque había escuchado pues que aquí la carrera de Derecho era muy reconocida, ¿no?, aparte de las otras universidades. Y cuando terminé la carrera estuve un año trabajando en despachos jurídicos y posteriormente pues en mi intento de querer desarrollarme, ¿no?, profesionalmente,
decidí estudiar la maestría en Decilo, sobre todo porque este posgrado pues incorporaba problemáticas de distinta índole social, es interdisciplinario, entonces pues incorporaba temas tanto de derecho ambiental, tanto de globalización, sociales, y posteriormente cuando terminé pues la maestría, pues me quedé, ¿no? Me gustó bastante la experiencia de pertenecer a un posgrado, sobre todo por todas las herramientas que me aportó, que aprendí, los conocimientos, ¿no?, que mis maestros me otorgaron, y decidí pues posteriormente ingresar al doctorado. También en Decilo, porque pues en un inicio había estudiado, me había dedicado al tema de responsabilidad ambiental, y ahí en ese tema fue donde encontré pues muchas cosas que aún estaban por mejorarse. Entonces dije, puedo seguir aportando a la mejor en un tema mucho más amplio como ya el que elegí, que es el de justicia ambiental, y así fue como inicié. Efectivamente, fíjate que precisamente hace algunos años no contábamos en la universidad con posgrados en Derecho. Había sido una lucha constante de maestros, de alumnos, de las propias autoridades universitarias, pero por una causa o por otra, pues se aperturaron con mayor tiempo posgrados en líneas de investigación, no precisamente jurídicas. Pero desde entonces tuvimos nosotros también la idea de promover y de propiciar que diversos estudiantes de Derecho dieran el paso hacia el estudio de maestría y de doctorado. Pero al no tener en nuestra institución posgrados en Derecho, fueron incursionando, como fue tu caso, como fue el de Keno, en este programa de desarrollo sustentable y globalización, pues que desde luego tiene que ver con el medio ambiente, con la sustentabilidad, con la idea de analizar el entorno en función de la biodiversidad, de los valores del medio ambiente y de la necesidad de conservar ecológicamente, pues ya no digamos nuestro territorio, sino el planeta en general, porque está diseñado con una perspectiva de global, este posgrado. Entonces, así fue realmente, y diversos estudiantes, abogados, fueron abriendo brecha con muy buen tino en este posgrado. Lo mismo sucedió con el posgrado de CIMACO, de Ciencias Marinas y Costeras, que pues al abogado como que se nos veía un poquito extraños, porque generalmente quienes se inscribían en este posgrado o eran biólogos marinos, o eran ingenieros en pesquerías, o eran oceanólogos. Pero abogados y abogadas fueron abriendo brecha y fueron pidiendo un lugar en este posgrado que prácticamente está más del lado de las ciencias naturales. Pero el aporte jurídico de quienes han hecho este posgrado de CIMACO ha sido muy importante, y también tuvimos la oportunidad nosotros en ambos posgrados de impartir o de enseñar la materia de legislación ambiental, de tal manera que le preguntaría a Keno en esta ocasión cuál es su perspectiva de cómo fue pues sus inicios en la universidad y por qué estudios de posgrado. ¿Qué te llevó a ello? Los inicios, ¿qué tal? Muy buen día, maestro Keno Amador Cervantes. Agradezco la invitación aquí a este espacio. Mi acercamiento a esta comunidad universitaria pues fue desde varios años atrás. Pertenezco a una familia que siempre ha estado relacionada con la escuela, hermano de dos profesores universitarios que siempre propiciaron la investigación y la superación en ciencias sociales y humanidades en mi persona, por lo cual siempre estuve afín a carreras que tuvieran que ver con problemáticas sociales y con la búsqueda de nuevos estadios en lo que es la mejora continua en el sistema que tenemos en nuestro país. Y eso fue lo que me acercó a estudiar una carrera jurídica. Desde pequeño siempre me llamaba la atención todo lo que tuviera que ver con las cortes, en las películas, los juicios, cómo se llevaban a cabo. Claro. Y siempre tuve una afinidad a la búsqueda de ayudar a las personas, y pienso que la carrera de Derecho pues es una plataforma que puede ayudar a buscar y a seguir la justicia. Después de matricularme en la carrera de Derecho y al concluirla,
de manera satisfactoria, se me invita pues a trabajar en la universidad como docente, lo cual era también una de las ambiciones que siempre tuve de manera profesional y personal. Y con la dinámica pues del tiempo de estar dentro de la academia, de inmediato pensé que había que ir más allá, ¿no? Y una de las pues oportunidades que se abrieron es comenzar mis estudios de maestría. De Siglo era un programa que era afín a las pretensiones que yo tenía dentro de mi ejercicio profesional, como amante de la filosofía del derecho y como una de las grandes ramas que más me apasionan, que es el derecho constitucional, pues decidí enfocar mi trabajo de investigación en lo que era el derecho constitucional mexicano en relación a cómo se debe de ir modificando y debe de ir actualizando y debe de ir siguiendo la dinámica de los procesos globales y de las transformaciones que las sociedades tienen y de los sistemas económico-políticos. Fue tal cual la suerte que decidí estar en el posgrado de Siglo. Al concluir mis estudios de maestría, pues quise continuar también la investigación, que es uno de los otros pilares de la universidad, no nada más la formación, sino también el campo de investigación. Claro. Y quise diversificar mi radio de profesional, y es por eso que decidí optar por un programa distinto, claro, dándole continuidad a mi proyecto de investigación que tiene que ver con los derechos fundamentales y constitucionales, uno de los cuales más importantes, que es el medio ambiente, y por recomendación de mis directores de tesis, pues decidí optar por ese programa de CIMACO, que también tiene una concordancia y una relación total con ese tipo de derechos medioambientales, y lo enfoqué a la zona costera y todo lo que tiene que ver con la situación de la protección del agua. Una cosa muy importante que menciona el doctor, de que esos espacios para los estudiantes de Derecho quizá no son directamente comprendidos en la comunidad y en los estudiantes que pertenecen a esos posgrados, pero se fueron abriendo estos espacios, como lo comenta el doctor. Y algo muy importante que hay que reflexionar es de que toda ciencia aplicada, toda ciencia factual, todos los proyectos que tienen que ver con situaciones ambientales, con temas marítimos, marinos, de acuacultura, todo lo que tiene que ver con oceanografía, tiene que tener una base formal, y esta base formal son una serie de documentos, procesos y tramitología administrativa que tiene que tener un fundamento legal y tiene que tener todo ese esqueleto que le dé un sustento y le dé una motivación a todo tipo de proyectos que se presenten, a planes de manejos integrales, todo tipo de proyectos que se presenten para hacer una investigación o atender algún tema marino, costero, pues tiene que tener siempre un respaldo jurídico y una asesoría de personas que hagan pues todo un análisis ecléctico e integral. Muy bien, muchas gracias, Keno. Sí, efectivamente, el tema ya específico de Keno, de su tesis de doctorado, se denomina Evaluación de la protección ambiental en el sistema jurídico mexicano de la zona costera. Como bien dices, la zona costera es un concepto que se ha estudiado mucho desde la perspectiva de las ciencias naturales. Aquí la propia universidad tiene pues una vocación desde sus orígenes para hacer un análisis en general de lo que tendría que ser un manejo integrado de la zona costera. Sin embargo, se advertía desde la perspectiva de las ciencias sociales que este concepto estaba todavía rezagado por lo que hace a la regulación jurídica. Es decir, no teníamos o no tenemos todavía, inclusive jurídicamente, una definición de derecho positivo aceptada ya de zona costera. Y esto implica pues que tenemos que visualizar la necesidad, y lo hemos venido haciendo de diferentes maneras, que tarde o temprano se tiene que legislar en esta materia. La zona costera es un espacio, como sabemos todos, que se encuentra, digamos, entre la zona litoral marina y la zona terrestre, donde su biodiversidad, sus ecosistemas, la importancia geográfica, pero también su importancia estratégica tiene que ver con una región que permite procesos productivos y
formas de vida muy particulares, como pueden ser, por ejemplo, la contribución que hace para la oxidación de la contaminación por parte de los manglares, los humedales, básicamente todo lo que son áreas de anidamiento de tortugas, lo que es el concepto de playa, los esteros, las bahías, todas estas áreas que se encuentran, digamos, entre el mar y la tierra y que representan un ecosistema propio que hay que cuidar porque representan la reproducción y la cadena de vida de aves, de moluscos, de pequeños crustáceos, de las tortugas, su anidamiento. Muchas aves marinas se alimentan precisamente de lo que se encuentran en estas áreas. Y en el caso del manglar, pues el manglar es un elemento vegetal que absorbe contaminantes tanto desde el agua como desde la atmósfera. Los humedales, propiamente, también lo que son las dunas, son ecosistemas ubicados geográficamente en los litorales que tienen una gran importancia ya estudiada desde la perspectiva de las ciencias naturales, pero todavía no abordadas como debe de ser desde la perspectiva jurídica. Entonces yo creo que este estudio que viene haciendo Keno a nivel de tesis de doctorado, pues nos va a servir mucho para conocer esta evaluación que él propone de los aspectos ambientales en relación con el agua, ¿verdad? En la zona costera, porque también el agua de lluvia, el agua, diversos tipos de corrientes de agua, tarde o temprano llegan al mar. Entonces, pues esto puede ser también una cuestión que ayuda, o bien puede ser una cuestión que contamine el agua de mar. Entonces, yo creo que estos elementos que has tomado para tu tesis, el agua y la zona costera, son fundamentales, sobre todo en entidades federativas como la nuestra, donde pues prácticamente somos una isla, y los recursos marinos de México también son inmensos. Entonces, ya centrándonos, Keno, directamente en tu tema, ¿cómo te encuentras? ¿En qué etapa de la investigación vas? ¿Y qué has encontrado en tu trabajo de tesis? Me encuentro en el tercer semestre del doctorado, de 8 que dura el programa. Yo estoy ahorita en la etapa de detección de todos los instrumentos bibliográficos y legales que van a acuerpar lo que es mi investigación, porque mi investigación tiene 2 fases. Primero es la evaluación de la protección ambiental en el sistema jurídico mexicano, en la zona costera, determinado y enfocado en el problema del agua. Y la segunda fase ya es proponer instrumentos jurídicos, o sea, elaborar propuestas para la regulación de la calidad del agua a nivel estatal en la zona costera. Lo que sucede es que el derecho ambiental mexicano, y no escapa el caso en particular de Baja California Sur, pues por ser una materia muy joven está un poco disperso a lo largo de leyes conexas y alternativas a las leyes precisamente ambientales. Entonces, lo que propone mi metodología en el trabajo, en la primera fase, que es la que me encuentro, es hacer una radiografía y examinar todo lo que tenemos en nuestra legislación mexicana vigente, y en lo particular la estatal, en materia ambiental. Y esta metodología la propone la Universidad Pontífice de Chile. Es una metodología muy nueva que se aplica a derecho ambiental, que ya está aplicando en varias partes de la Unión Europea, incluso en los Estados Unidos. Es una metodología que hace examinar todos los cuerpos normativos que se encuentran en un sistema para poder tener conceptos y preceptos de ley que puedan ser como mancuerna o como apoyo a las leyes meramente ambientales. Y esto se basa en lo siguiente. Primero hay que detectar cuáles son las leyes propiamente declaradas ambientales. Esto es muy sencillo. La metodología propone 2 aspectos. El primer aspecto dice que si la ley ha sido propuesta o ha sido acuerpada por alguna institución de carácter ambiental o ha sido discutida en las salas o en las comisiones que son referentes a lo ambiental, pues efectivamente y por antonomasia será una normatividad o una ley que tenga que ver con el ambiente. Pero hay muchas leyes en el sistema mexicano que hablan de algún recurso natural o que hablan de alguna institución, alguna ley orgánica, que habla de alguna dependencia que tenga que ver en cierta forma con la materia ambiental, que tenga que ver con la población, que tenga que ver con recursos, con explotación,
que tenga que ver con manejo de suelo, de aire, que también tiene mucho que ver con al fin y al cabo, esta trinidad ambiental que es el suelo, el aire y el agua, pues no debe escapar a esto. Y entonces lo que la metodología de mi proyecto que estoy siguiendo tiene dos fases. La primera fase es que si esta normatividad o esta ley no es como tal ambiental, pues debemos de detectar ciertos factores que nos puedan ayudar para acuerpar y para fundar y motivar pues temas ambientales. Y la primera fase es observar el léxico de la ley, buscar conceptos fundamentales, buscar variables, buscar indicadores o índices dentro del cuerpo de las leyes que nos puedan tener una conexidad o pueda tener una relación directa con el ambiente mediante el léxico, buscar palabras claves. Y si una ley tiene palabras claves de manera reiterada, pues se puede presumir que es ambiental y que por supuesto tiene que ver con la materia ambiental y nos puede ayudar a acuerpar el sistema jurídico mexicano en relación a la materia ambiental. Y aparte del léxico, pues también se puede, la segunda etapa es ver si dentro de la misma ley hace alusión a alguna secretaría o alguna dependencia que se trate de la materia ambiental. Por un ejemplo claro, la ley orgánica de la SECTUR o la ley general de turismo no son en relación directa con el tema ambiental ni el problema del agua, pero tratan de muchos conceptos que tienen que ver con la preservación del agua, que tienen que ver con la explotación de recursos en zonas costeras. Y entonces, si detectamos léxicos que tengan conexidad con la materia ambiental, es una ley que puede acuerpar alguna problemática, algún plan de manejo de la zona costera. Y por igual, el léxico también maneja y hace alusión pues a comisiones, a secretarías o a dependencias que tienen ya una relación directa con las ciencias naturales, con la zona marítima y costera. Así es, Carlos, muchas gracias. Había habido un intento de definición de zona costera desde la ley ambiental, desde la LEGEPA. Sí. Me tocó verla como iniciativa en aquel momento. Entendemos que no tuvo consenso del todo, ¿verdad? No, todavía. Pero había ya una iniciativa por algún partido político en la Cámara de Diputados para llevar a la Ley General del Equilibrio Ecológico Nacional el concepto de zona costera. Bien, pues nos parece muy interesante, Keno, tu trabajo de investigación. En el caso de Natalia, pues ella viene trabajando más el tema ambiental directamente y entiendo que has venido haciendo un análisis un poquito ya fuera de la entidad, incluso fuera del país, en las legislaciones ambientales de otras naciones, tengo entendido, de América Latina. Te preguntaría pues también cuál es el grado de avance de tu trabajo de tesis doctoral, qué has observado y cuáles serían tus qué has venido advirtiendo en este análisis de legislación o de derecho comparado de lo que se tiene en materia ambiental en otras naciones y lo que tenemos en México. Bueno, actualmente me encuentro en mi 6º semestre. Me encuentro en una parte de la investigación donde estoy realizando el análisis ya de mis casos prácticos. Este tema de investigación lo que trata es de ver y de conocer acerca de las prácticas que se están llevando a cabo en los sistemas de justicia ambiental implementados en América Latina. En este caso elegí casos de conflictos socioambientales sobre extracción de minerales porque obviamente pues resulta que son los conflictos que tienen más presencia en América Latina. Entonces, con el fin de poder determinar cuáles son aquellos mecanismos o alternativas para la mejora en este tratamiento. El método que estoy utilizando es el comparativo. El análisis de casos comparativos implica una síntesis y análisis pues de las diferencias, de las semejanzas y patrones de dos o más casos pues que comparten un enfoque, una meta en común, en este caso esta problemática ambiental. Y para ello pues hace necesario iniciar desde la selección de los casos, eso ya lo realicé. Hice un análisis del marco jurídico en América Latina, como usted ya lo menciona. Y por otra parte está el análisis directo de casos en el que me encuentro, que es verificar pues cuáles son los actores participantes, el proceso jurídico que se siguió, cuál fue la resolución, ¿no?, que se emitió para tal caso y finalmente es emitir una evaluación. He iniciado este proceso partiendo desde el poder determinar y analizar cuál es el origen, evolución y noción del concepto.
y conocer estas experiencias en cuanto a poder determinar si implicaron un éxito o un fracaso, ¿no? Y finalmente, pues la idea es proponer a través de este análisis comparativo, pues un tipo de propuesta que se acerque a un modelo o una aproximación de justicia ambiental y que tome en consideración las particularidades de nuestro país. A través de este tipo de análisis comparativo resulta posible pues poder conocer cómo un contexto influye en una determinada intervención para que ésta tenga éxito, y esa intervención pues poderla adaptar, ¿no? A lo mejor podemos traer figuras, normas, a lo mejor elementos procesales que puedan servirnos a nuestro país. Del análisis que he realizado pues al marco jurídico, identifiqué pues en las constituciones de América Latina si existía efectivamente el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado o relacionado. Y me encuentro pues con grandes avances en las constituciones ecuatoriana y boliviana en cuanto que incorporan este llamado derecho a la naturaleza, ¿no? Y bueno, vemos que ya existe una homogeneidad entre las constituciones. Entre los años 70 y 80 se dio este enverdecimiento, ¿no? Que propició la incorporación o sistematización de preceptos relacionados con el medio ambiente. También se encuentran muy presentes, pues, principios de derecho internacional. Gran parte del derecho, si no es todo, del derecho ambiental viene precisamente del ámbito internacional, de los compromisos internacionales adquiridos. Y también encontramos pues que ya están definidos algún tipo de mecanismo o de instituciones ambientales o autoridades especializadas en la materia. Muchas gracias, Natalia. Sí, fíjate que precisamente como lo señalas, el derecho comparado pues es una herramienta que tenemos los abogados para precisamente analizar la legislación vigente en otras naciones. Y esto no quiere decir que por ese hecho se adopten o se elija figuras jurídicas de otras naciones. A veces, obviamente, las realidades sociales son diferentes y pues cada país tiene que ir evolucionando su legislación conforme a su propia realidad. Sin embargo, sí ayuda mucho precisamente para ver cuál ha sido el tratamiento a diversos fenómenos que realmente se presentan pues digamos en las sociedades modernas, y que es precisamente cómo abordar el tema de la no contaminación o cómo abordar el tema del equilibrio ecológico, porque pues digamos se ha observado que en cierta medida la actividad del hombre ha venido pues incidiendo en algunos países más o menos en algún impacto negativo sobre la naturaleza. La naturaleza a veces se regenera o a veces por sí misma se vuelve a regenerar, pero en otros casos no es así. Y me llama mucho la atención lo que comenta Natalia de este derecho o esta corriente de estudiosos y ambientalistas que dicen que la naturaleza tiene que tener derechos. Sabemos que pues dentro de la doctrina tradicional jurídica quien tiene derechos pero también obligaciones pues son las personas físicas únicamente. En este caso las personas físicas o las personas morales, las empresas, las sociedades organizadas, los países, las naciones como entes jurídicos estatales o naciones que tienen o están representadas a través de su gobierno. Pero sí hay esta corriente de querer decir que, o querer asentar ya a nivel doctrinal, el que la vegetación, el que los bosques, el que los mares, las costas, puedan tener derechos por sí mismos como parte del hábitat terrestre. ¿Tú qué opinas sobre esa corriente? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Se ha avanzado en ese tema en otras naciones? Sí, pues es un tema que ha resultado muy controvertido, ¿no? Para muchos estudiosos del derecho, pues resulta inverosímil, ¿no? Cómo la naturaleza va a tener derechos, ¿no? Sin embargo, ya hay bastantes autores que han trabajado en este tema. Encontramos algunos, pues, que ya nos hablan acerca de la posibilidad de que la naturaleza ejerza este derecho, a lo mejor, pues, tomando en consideración la teoría tradicional jurídica
que pues las personas incapaces a lo mejor ocupan una representación, ¿no? En este caso, pues podríamos, en la Constitución, por ejemplo, ecuatoriana, este derecho se le otorga a todos los ciudadanos, ¿no? Que nosotros podamos hacer valer el derecho a la naturaleza. ¿A qué se refiere este derecho de la naturaleza? Se refiere a considerar la naturaleza en cuanto a sus valores propios. Es un derecho pues que no implica pues que tengamos que detener todas las actividades, ¿no? Sino más bien que sí se puede emplear la naturaleza, aprovecharla, pero bajo ciertos condicionamientos. Y ello implica un derecho a la restauración, es decir, pues que podamos regresar las cosas al estado que guardaban, y en caso de no ser así, pues que se aplique algún tipo de sanción, ¿no? Como pueda ser una reparación del daño a través de una indemnización, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues los derechos de la naturaleza resultan innovadores, pero pues si hablamos de otros derechos en el pasado, por ejemplo, el derecho a las mujeres a votar, se miraba algo imposible, ¿no? Sin embargo, con el transcurso del tiempo, pues vemos cómo el derecho se ha visto en la necesidad de replantearse precisamente a estas nuevas necesidades y al contexto social que estamos viviendo de la problemática ambiental. Exactamente, Natalia. Fíjate que otro tema también que abordas en tu tesis, porque además tuve la oportunidad de estar en tu presentación que hiciste en el seminario aquí del posgrado, es cómo se ha atendido institucionalmente el tema del medio ambiente en otros países y en México. Entonces vemos ya que en algunas naciones de Sudamérica se ha dado el paso para establecer lo que serían propiamente tribunales en materia ambiental. Así es. ¿Qué quiere decir? Que se ha ya buscado la especialización de jueces o de magistrados en su caso, según la instancia, para conocer de controversias que tengan que ver con daños ambientales en general. Aquí en México no tenemos todavía esa situación directamente, creo que se ubica más dentro de la figura de los tribunales administrativos. Así es. Digamos, es una manera también de ir especializando el conocimiento de los temas. En este caso también entiendo que has estudiado esta parte, ¿no? También. Sí. Encuentro ya en América Latina un debate muy abierto, ¿no? Ya se considera esta conveniencia, ¿no? En cuanto a puede ser más pronta, expedita la justicia. ¿Por qué? Porque ya tenemos personas que están especializadas, que tienen conocimiento. Parte de esto, pues ya es Chile, por ejemplo, Costa Rica, fueron los pioneros en establecer sus tribunales de justicia. A través de estos tribunales encontramos a personas que necesariamente tienen que tener un conocimiento especializado, sobre todo por esta complejidad técnico-científica que tienen los problemas ambientales. Vemos involucrados factores, pues no solamente ecológicos, también políticos, económicos, incluso culturales. Entonces, implica un abanico, ¿no?, de problemáticas, y requiere por eso que se atienda a través de instancias que estén destinadas específicamente a esto. Sí, es un tema que da para mucho. La verdad es que pues este análisis que se viene haciendo del derecho comparado ambiental latinoamericano nos arroja todos estos datos que seguramente en su momento tú estarás incorporando a tu trabajo de tesis doctoral, y son situaciones que tenemos que preguntarnos y desde luego poner a consideración en su momento de diversas instancias institucionales. Muy bien, volviendo pues al caso tuyo, Keno, de tu tesis relacionada con las zonas costeras, digamos, ¿cuál fue el objetivo central que tú te fijaste al momento de presentar el proyecto? Entiendo que para poder ingresar al posgrado presentaste tú el proyecto y fue sujeto a una evaluación por un comité de admisión. El objetivo de tu tesis doctoral en el posgrado de Ciencias Marinas y Costeras, ¿cuál sería? O bien, si nos puede dar a conocer si hay alguna hipótesis también que hayas presentado en tu proyecto. Sí, el objetivo general de mi proyecto de investigación es evaluar la protección ambiental en el sistema jurídico mexicano en la zona costera de Baja California Sur. Hacer todo este análisis a fondo de los cuerpos normativos que tenemos dentro del marco y el sistema jurídico mexicano, tanto en lo federal como en lo estatal. Y ya los objetivos específicos son examinar los avances del derecho ambiental en el tema de calidad del agua a nivel estatal en la zona costera y proponer instrumentos jurídicos para la regulación de la calidad del agua a nivel estatal en la zona costera, que es la parte práctica.
La hipótesis es que el derecho ambiental ha evolucionado en el sistema jurídico mexicano, sin embargo aún faltan instrumentos jurídicos que ayuden a mejorar la calidad del agua en la zona costera en Baja California Sur. Eso tiene mucho que ver con lo que Natalia ha comentado. El derecho mexicano ha hecho una incursión, incluso nuestra ley, nuestra LEGEPA es punta de lanza comparada con otros instrumentos legales, pero lo que pasa es que en México lo que es la parte sustantiva es muy rica, pero la parte adjetiva se queda corta. En esta circunstancia de que la materia ambiental es protegida o se juzga no por el sistema y lo que es el poder jurisdiccional, sino son autoridades administrativas las que emiten las resoluciones en contra de una violación de carácter ambiental, cosa que se debe de cambiar, tal como lo dice Natalia. El derecho procesal ambiental debería de institucionalizarse y profesionalizarse en la materia jurisdiccional, creando estos tribunales que conozcan la materia ambiental y materias conexas de manera de fondo para que las resoluciones ambientales pues tengan una verdadera aplicabilidad, porque sabemos que en muchos casos las sanciones son más bajas o no son directamente proporcionales al impacto que se causó, y la persona que ha violentado la normatividad ambiental pues prefiere pagar una multa en lugar de resarcir el daño de fondo en pro del ambiente. Una de las cosas que se han discutido en el seno internacional, como también lo comenta Natalia, es que el respeto por el derecho ambiental y por todos los recursos que tenemos, no nada más en las naciones, sino como humanidad, no debe de ser algo visto como una obligación, sino debería de ser visto como una oportunidad, como un abanico de oportunidades, donde todos los proyectos, planeaciones de organizaciones, todo tipo de planes que se elaboren, incluso el plan de desarrollo que se elabora de manera federal y estatal para la regulación de la administración pública, debe de contener la materia ambiental no tanto como un plano obligatorio, sino como un plano de concientización. Incluso también las ciencias administrativas también dicen que podemos sacar un abanico de oportunidades del respeto de la materia ambiental, porque cuando nosotros tenemos una política ambiental dentro de nuestro desarrollo organizacional y nuestra cultura organizacional, el clima de todas las empresas, instituciones, pues es un poco más ágil, y si nosotros cumplimos con la cuota ambiental, pues también somos acreedores a bolsas, a estímulos, a políticas crediticias, obtenemos distintivos, obtenemos certificaciones, por ejemplo, en las normas ISO, que esto abren también a que seamos empresas socialmente responsables, seamos empresas que tengamos una mayor rentabilidad. Entonces la materia ambiental se debe de ver como una conciencia. Lo que hace mucha falta en México, y no solamente en México, sino en el mundo, es esa cultura ambiental. Que los estudiantes, los niños desde principio tengan pues esa conciencia de cuidar y de preservar el ambiente, tanto porque somos miembros de toda un género, de una raza humana que dependemos de la naturaleza. Antes se creía que la naturaleza estaba a nuestra merced, ¿no? Pero ahora tenemos que tener la conciencia de que nosotros necesitamos de ella, que está ahí para que la usemos, que la misma Constitución nos prevé el poder hacer uso de los recursos por una manera racional, y la naturaleza pues es de todos y para todos, pero es finita, ¿no? No son recursos que algunos sí se regeneran, algunos se encuentran en su punto de equilibrio, en su dinámica natural, lo que se le llama la sustentabilidad, pero nosotros también tenemos que poner de nuestras prácticas, tanto científicas, tecnológicas y de conciencia humana, para lograr los ámbitos de la sostenibilidad. Otra cosa muy importante que también estaba analizando hace un par de semanas, que los pedagogos y los estudiosos de la psicología infantil, es de que la conciencia ambiental y las clases de ecología y de ambientalismo no deben de ser entendidas como una materia, sino debemos saber dosificar, y que las personas desde muy pequeños, incluso los estudiantes universitarios, vean la importancia del cuidado del medio ambiente en cada una de sus disciplinas. O sea, que cada disciplina, cada materia tenga un contenido, un eje temático de lo ambiental. O sea, cómo aplicar lo ambiental o la importancia de lo ambiental en cada una de las asignaturas o en cada uno de los aspectos. Entonces hace mucha falta esa carga de conciencia. Muy importante, fíjate lo que comentas. Por ahí había una frase también que decía
a la naturaleza solamente se le puede vencer obedeciéndola. Así es. Y efectivamente, pues la conciencia tiene que darse desde yo creo que desde casa, ¿no? Empezando por nosotros mismos, pasando por las instituciones y desde luego también en el contexto internacional, porque como decían ustedes, ya hay también una serie de convenios internacionales de los cuales formamos parte, donde como país hemos hecho compromisos ya relacionados con la mitigación de la contaminación, y luego todavía aunado a algo que se nos vino inesperadamente en los últimos años, que es lo que se conoce como cambio climático. Es decir, que aunado a las medidas preventivas normales o que debemos de tomar como país o como entidad federativa para evitar la contaminación, tenemos todavía que generar programas para enfrentar el cambio climático. De tal manera que esto pues también ha venido dándole una nueva perspectiva al tema ambiental, el asunto del cambio climático. En tu trabajo, Natalia, ¿abordas tú ya algo relacionado? Ya tenemos una ley en México sobre este tema. ¿Incluye tu trabajo de tesis doctoral el tema del cambio climático o no necesariamente? Sí, lo incluye. Hice un análisis precisamente de cómo en muchos países de América Latina, por desgracia, no existe una ley general de cambio climático. En algunas ocasiones sí se cuenta a lo mejor con un plan, ¿no?, para hacer frente al cambio climático, algunas estrategias de adaptación y de mitigación. Sin embargo, no hay una ley marco, ¿no?, que nos venga a desarrollar bajo qué principios o cuáles mecanismos se va a realizar. Por desgracia, sí existe cerca de la mitad de países que no cuentan con una ley. Todavía no tienen, no. Ahí vamos adelante nosotros, México sobre algunos países de América Latina. Así es. Exactamente. Ahora, por ejemplo, otro de los puntos que se discutió, y creo que fue motivo, si mal no recuerdo, de tu tema de tesis, pero a nivel de maestría, fue el tema del principio de que el que contamina paga. Así es. Un poco lo que decía Keno de la necesidad de reforzar los procedimientos administrativos para que las multas que se impongan a personas físicas o morales que contaminen sean más rigurosas y que se apliquen realmente. Sin embargo, este principio que estuvo muy de moda en el ámbito jurídico de el que contamina paga, pues también después vino a ser un poquito, hubo una especie de crítica, porque se decía, bueno, entonces quien tiene más recursos económicos puede contaminar más. ¿Cómo ves tú este principio? ¿Sigue vigente? ¿Se ha abordado en algunas de los seminarios en los que participas aquí en el posgrado sobre la viabilidad de este principio en nuestros días? El principio del que contamina paga ha sido durante mucho tiempo considerado uno de los principios generales de derecho ambiental, incluso se encuentra muy presente en muchas leyes, también encontré en América Latina. Este principio pues sí ha sido la crítica pues de que parece que lo que se busca es un interés económico, ¿no? Porque lo vemos muy presente en muchas ocasiones que se produce un daño ambiental, pues que es la primera medida que se aplica, pues la multa, ¿no? Y muchas veces por desgracia también estos fondos que se obtienen a través de las multas no van destinados hacia la protección del medio ambiente. Eso es muy importante. Y pues bueno, del análisis que hice de este principio, pues resultó que se entendió de dos formas. Por una parte, el de paga como de una obtención de un beneficio económico, pero también el de paga puede ser entendido como obtener lo justo, ¿no? Como que pague, como asimilándolo a lo que sea justo. Y este principio, en mucha perspectiva, pues obviamente no responde a la totalidad de los problemas. Lo que trata de hacer, pues, es la búsqueda de que los daños ambientales sean sancionados. Y pues, resulta más aplicable a lo mejor en casos donde los daños ya son irreversibles, ¿no? Y lo que se trata de hacer a lo mejor es ya buscar sancionar a la persona, ¿no? Sí, definitivamente, porque digamos el principio visto nada más así, digamos aislado, el que contamina paga, pues tampoco nos soluciona mucho las cosas. Yo creo que también haces
hincapié en la necesidad de que en todo caso estas multas que se derivan por una utilización indebida de la naturaleza, hoy por la mañana escuchaba, por ejemplo, de algunos eventos que se organizan en playas, y luego pues se requiere también, no muchas veces esas playas que quedan en condiciones de pues con basura, etcétera. Pero digamos, lo importante es que la multa o la sanción económica al que contamina a la naturaleza en general, ese fondo que se va acumulando, regrese a la o se reinvierta de nuevo en buscar la manera de que ese daño ambiental, pues aminorarlo lo más posible. Entonces yo creo que es uno de los puntos también que se encuentra en debate, que el propio principio del que contamina paga por sí mismo no es suficiente. Tiene que ir desde luego encaminado o aderezado de otros elementos. Muy bien, pues prácticamente nos encontramos ya en la recta final. Se ha ido muy rápido el tiempo aquí en Radio Universidad. Agradecemos a todos la atención que han venido teniendo. Ya para cerrar, digamos, este programa, algo que quisieras decirnos respecto a tu trabajo de tesis doctoral y no te hayamos preguntado. En primer lugar, aplaudo la cooperación interdisciplinaria que tiene la universidad con sus posgrados, porque aquí podemos observar que el tema de Natalia y el mío son completamente conexos y relacionados y van de la mano, a pesar de pertenecer a dos programas completamente distintos y se complementan por igual. En relación a mi trabajo de investigación, el cambio climático también tiene mucho que ver con el tema del agua, porque el agua es uno de los reguladores de temperatura que hay en el mundo. Yo sigo insistiendo en que una de las cosas que debemos de luchar con ese tipo de proyectos de investigación, tanto con el de Natalia como el mío, es en la educación ambiental. Hace un par de días hice un sondeo aquí en el centro de esta ciudad acerca de los conocimientos que tenían del cambio climático, cómo les afectaba y qué propuestas o medidas hacían ellos para combatir el cambio climático. Y me percaté de que las personas confunden el cambio climático con la dinámica natural de cómo el estado del tiempo a lo largo del día o de las estaciones se va modificando. Comentaban que, por ejemplo, el cambio climático ellos lo combatían pues si se levantaban temprano abrigándose, no salir tan noche a la calle. Nos damos cuenta de que falta toda esa concientización ambiental. Entonces la educación ambiental es el primer paso para que por añadidura los problemas ambientales se vayan aminorando, y decir que estos principios, estas críticas que se hace como el principio el que contamina paga, pues puede generar en cierta manera apatía de la sociedad en contribuir con las situaciones ambientales por este mismo desconocimiento y por no ver que las penas son lógico proporcionales ni se destinan a los fondos. Pero decir que la materia ambiental va caminando, ha tenido bastantes logros, lo que decíamos de los derechos que tiene el ambiente. Por ejemplo, ya logramos proteger a las especies, logramos que no se dé tortura a los animales, y eso es parte del medio ambiente, porque los animales pues en primera instancia no son personas físicas ni morales, ni son entes políticos, ¿no? Entonces poco a poco podemos ir mejorando el tema ambiental. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que se nos quedan varias preguntas en el tintero. Quisiéramos seguir conversando porque además ha sido muy grato hacerlo con el día de hoy con Keno Amador Cervantes, con Natalia González, estudiantes ambos de posgrados aquí en nuestra universidad, estudiantes que se han destacado mucho en sus estudios, y pues les deseo el mejor de los éxitos en el trabajo que vienen haciendo a nivel de doctorado, y probablemente pues ya muy próximamente nos tengamos que dirigir a ustedes como doctor y como doctora. Muchas gracias a nombre del maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, que es el titular de este programa en Radio Universidad. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha por radio y por redes sociales. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias.